La escalabilidad en este caso es poder hacer más con lo mismo que ya tengo. La automatización está hecha para liberarnos tiempo a nosotros como personas, como colaboradores de las organizaciones. Todas las automatizaciones funcionan dentro del ecosistema organizacional donde se encuentren. ¿Por qué? Porque sientes que tu proceso de automatización funciona, pero como que algo no encaja. Hola, soy Katherine. El día de hoy seré tu guía. Vamos a identificar algunos tips para saber cuándo tu proceso está listo para evolucionar y escalar al siguiente nivel. Acompáñanos. Kate, en los anteriores episodios que he tenido aquí otras personas en tu posición, siempre hacemos un reto al inicio del podcast. Pero siento que el tema amerita que el reto lo vivamos durante todas las preguntas que te voy compartiendo. Y nuestra responsabilidad es no dejar caer esta torre de Jenga. Okay. ¿Qué pasa? Vamos a pensar que esto es un proceso de una empresa. Como la vemos, está de pie, funciona, pero mira, hay partecitas que uno dice, Dios mío, se puede caer. Pensemos que es un proceso automatizado. Okay. Y hay la posibilidad de seguir reforzando dicha automatización. Entonces, acá tenemos como todas las posibilidades para escalar, pero tenemos que ser muy cuidadosas en cada una de las fichas que vamos agregando porque tenemos que respetar lo que ya funciona. Y pues nuestra misión durante todo el episodio es que no se nos caiga la torre. ¿Cómo la ves? Ok, no, vamos con toda. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Yo estoy haciendo alguna pregunta, voy agregando la ficha en la torre y tú, al momento que vas respondiendo, pues la vas colocando la ficha. Ok, ¿listo? Como es algo que es, no sé, nivel principiante, yo no tengo mucha experiencia en eso, pues vamos a omitir la regla de... O sea, vamos a tratar de que no muera. Exacto, entonces sí, o sea, podemos tantear, podemos ir ajustando, lo ideal es ir haciendo la explicación, okay, pero que nosotras nos aseguremos de que no se nos caiga la torre. ¿Cómo la ves? Perfecto, vamos. Bueno, entonces yo voy a empezar por esta parte que es la que veo como más peligrosa, me da miedo que se me caiga. Y aquí la pregunta es, ¿este es mi proceso? Esta es mi automatización, esto es lo que ya me funciona. ¿Por qué tengo que preocuparme para escalar? Si ya, como la tengo, me funciona. Mi proceso con dicha automatización me funciona. ¿Por qué tengo que evolucionar? Ok, es una excelente pregunta, Eve, porque realmente muchas de las personas con las que conversamos nos dicen, pero yo ¿por qué tengo que cambiar si lo que tengo ya funciona? Entonces, allí pues lo que nosotros normalmente revisamos o les decimos es, mira, el hecho de que funcione no quiere decir que sea eficiente. Cuando nosotros estamos en un proceso, por ejemplo, aquí, como tú dices, funciona, estamos pasito sobre pasito y ahí vamos. Pero ¿qué pasa donde se mueve un poquito la mesa? Sí. Es decir, ¿qué pasa si de pronto hay un cambio de regulación o resulta que vamos a tener productos nuevos? O sea, hay miles de variables que pueden entrar a afectar este proceso. Y ese nuevo producto puede ser me volé todo un piso. Pero ¿qué pasa? Cuando nuestra automatización o cuando estamos listos para hacer ese cambio, eso quiere decir que nuestra automatización está tambaleando. La idea de poder incrementar esta automatización es poder ponerle estos pasitos. La idea es que la automatización y nuestro proceso no se nos vaya a caer. Bueno, ¿y yo cómo puedo darme cuenta que con esta automatización que tengo estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo eficiencia? Ok, dale. Es una muy buena pregunta porque a veces, como decíamos, el proceso funciona, aquí estoy, lo tengo hace 7 años y resulta que yo sigo haciendo lo mismo de la misma manera y me sigue dando los mismos resultados. Que tal vez esos resultados hace 7 años eran los mejores, sí, pero pues mira cómo ya hemos avanzado y cómo necesitamos seguir avanzando en esto. Y necesitamos que esta automatización sea sólida. Entonces, uno de los puntos es, por ejemplo, si yo quiero crecer mi operación, sí, si tú no pones esta pieza de Jenga acá, sino que yo quiero poner 2 piezas de Jenga aquí arriba, ¿qué va a pasar? No, pues esto se nos va a caer. Entonces, ¿qué pasa? Si esto estuviera bien organizado o estuviera el proceso estuviera totalmente firme dentro de esa automatización, yo puedo escalar sin problemas. Cuando me doy cuenta de que tengo que hacer reprocesos, como organizar acá, mover allá, allí es donde yo me doy cuenta
que esta automatización me está generando costos ocultos y que ya es hora de moverme hacia adelante. Ok, bueno, ¿cuál pieza vas a poner? Yo aquí en esta... Yo quiero poner esta. Me duele esta esquina. Ay, pero no voy a poder. A ver. Hagamos. Ahí lo que podríamos hacer. Eso está muy bien. Ahí está, entró. Bueno, estábamos hablando de escalabilidad, pero ¿cómo la persona que nos está escuchando en este momento puede entender que falta esa escalabilidad? O sea, ¿de qué manera puede identificar que dice, no, mi proceso se ve como esta torre y es momento de escalar? Ok, bueno, digamos que hay varios puntos dependiendo no solamente el proceso que tengo automatizado, sino el sector en el que está cada uno, pues, de las personas responsables de esos procesos. Pero en general, ¿cuándo es? Cuando empezamos a identificar muchos reprocesos, es decir, hace 7 años que yo tenía mi automatización, tenía que revisar 2 casos que se salían de los márgenes, ahora ya no, 7 años después tengo que revisar 40 casos diarios y ya contraté una persona adicional. Sí. Entonces allí es donde yo digo, tal vez mi automatización ya no es tan eficiente como solía hacerlo. O el ejemplo que te daba ahorita, el tema de la escalabilidad. Si yo ya no solamente tengo estos pisos, sino que ahora quiero hacerle un piso más, un helipuerto y una piscina a mi proceso, en mi edificio, yo ¿dónde lo voy a tener si no tengo las bases sólidas? Es decir, si yo empiezo a ver que hay huecos dentro de mi proceso que no me van a permitir escalar y la respuesta va a ser, no, construyale 2 columnas acá, contrate 2 personas más aquí para poder hacer el resto de la escalabilidad que quiero. ¿Qué quiere decir? Que lo que tengo me funciona hasta acá, pero no me va a permitir crecer. Entonces, son de estos puntos que hay que identificar como líder o como parte del proceso que nos están diciendo y el proceso nos está gritando, oye, hola, por favor, actualízame, mejórame, quiero ser más eficiente. Entonces, allí es donde uno identifica eso. Ahí el ejemplo que tú propones me parece muy acertado. Dios mío, que no tiemblo mucho la cabeza. Ay, no. Sobre esos procesos, supongamos un RPA que hace unos 2 años era, digamos que una automatización que suplía muchas necesidades, pero ahora con la llegada de la inteligencia artificial, ese proceso se puede robustecer. Entonces, hay la posibilidad, supongamos que mi RPA sea esta estructura que vemos aquí en esta parte, que está completa, pero que yo puedo seguir construyendo sobre ella, también se puede, o sea, ¿puedo escalar también sobre una base que está sólida? Claro que sí. De hecho, cuando hacemos, por ejemplo, el ejemplo que me das del RPA, el hecho de evolucionar en la tecnología no implica botar todo lo que ya tengo hecho. O sea, es decir, si yo quiero hacer la piscina y el helipuerto, no quiere decir que yo tenga que tumbar toda esta torre y volver a construir desde cero. Lo que yo puedo hacer en el caso del RPA es robustecer mi RPA. ¿Con qué? Soluciones y ecosistemas potenciados con todo el tema de inteligencia artificial. ¿Qué van a hacer? Rellenar huequitos aquí, allá, que nos van a permitir que un RPA no sea solamente repetitivo, ¿cierto? Sino que también nos va a permitir que sea una interacción más cercana con el cliente. Puede ser cliente final, puede ser cliente interno de la empresa, es decir, yo como analista de algún proceso, resulta que para mí interactuar con este edificio es súper difícil. La verdad, yo prefiero hacerlo a mano. O sea, yo prefiero coger aquí y ponerme a escribir. Entonces, ¿qué hago? Simplemente le añado o le genero un ecosistema, le complemento con inteligencia artificial dependiendo las soluciones que queramos identificar, y a partir de allí para mí va a ser muchísimo más fácil escalar y no voy a empezar desde cero, no tengo que tumbar todo, simplemente llego aquí y decido que necesito más estabilidad, entonces aquí empiezo y genero más base. Bueno, Katia, aquí tenemos nosotras la visibilidad del proceso y identificamos que acá posiblemente, acá en este huequito, necesitamos agregar mayor valor. También en ¿cuáles son las señales que tiene un proceso para identificar cómo se escala? Entonces, aquí yo sigo agregando la ficha, supongamos que vamos a agregar esta. ¿Yo cómo hace la persona que en ese momento nos está viendo para identificar que tiene ese huequito y para agregar la ficha que se necesita para el proceso? Ok, bueno. Ay, no, que no se vaya, que no se vaya a caer. Listo. Entonces, cuando el proceso lleva tanto tiempo funcionando,
¿cierto? Tú decías 2, 3 años, mira, yo he conocido casos de 7 años, 10 años donde claramente el proceso funciona, pero ojalá no vaya a temblar, pero ojalá no vaya a haber una subida masiva de información, pero ojalá no vamos a sacar un nuevo producto que se demore muchísimo en volverse a conectar acá. O que no se modifique cómo se ejecuta el proceso, la plataforma, los datos. Exactamente, que no digamos vamos a cambiar de una suite a otra suite, ¿cierto? Entonces mejor no lo digamos. Allí, ¿cuál es esa perspectiva? Más bien, ¿cómo son esos pasos que yo voy a tener para poder identificar? Lo inicial, lo que yo te comentaba, el tema de los reprocesos. Si yo me doy cuenta que yo empiezo a tener más reprocesos, pero que se supone que debería solucionar mi automatización y ahora no, ahora tengo un equipo completo de personas ayudándole a la automatización en vez de ser al revés, allí vamos a tener ya pues una primera señal de alerta, una red flag. Si lo que yo quiero, por ejemplo, es escalar, ¿cierto? Entonces, para escalar, el ejemplo que yo te daba, ahora yo quiero que este pececito se lance de acá en parapente, para eso necesito mi helipuerto, pero resulta que mi helipuerto está lleno de huequitos y yo no tengo una escalera para que él suba. Aquí básicamente tiene que ser Spider-Man, tiene que escalar aquí. Entonces, si yo me doy cuenta que cuando quiero hacer más con las mismas personas o con el mismo equipo, la misma infraestructura que yo tengo, mi respuesta no es la tecnología que ya tengo, sino que tengo que irme a contratar a más pescaditos que empiecen a hacer una cadena humana para subir hasta acá, allí también es un tema en el que yo ya tengo que pensar en una actualización de la automatización. Porque ¿qué quiere decir? Que no es escalable. No puedo hacer más con la misma herramienta que tengo, sino que tengo que empezar a buscar soluciones anexas. Entonces, esas serían para mí como esas características que me van a permitir a mí como líder o como parte del proceso identificar cuándo ya es tiempo de hacer un plan. ¿Qué consecuencias puede tener una empresa que siempre tiene esta estructura y le falta escalabilidad, le falta agregar algunas fichas? Por ejemplo, acá, ¿qué pasa si yo como empresa tengo este proceso y no refuerzo y no escalo? ¿Qué consecuencias puedo tener? Pues inicialmente las personas piensan que estas consecuencias son, no sé, más dinero o algo así. Claramente tenemos un cambio y va a ser no solamente más costoso a nivel de inversión, sino que tenemos una serie de costos ocultos que las personas que están dentro del proceso pueden llegar a identificar a medida que se vayan presentando. Nuevamente el tema de los reprocesos, el tema de ya para mí la automatización no es un apoyo, sino es una carga, ya no quiero interactuar con ella, o la información que me entrega para mí ya no es relevante. Ese tipo de situaciones que puedes identificar estando dentro del proceso o estando monitorizando ese proceso, allí es donde uno dice, ¿por qué si antes me gastaba 4 horas mientras me entregaban esta información, ahora me estoy gastando 2 días? Entonces, allí es donde yo digo, ¿para qué tenemos? La automatización está hecha para liberarnos tiempo a nosotros como personas, como colaboradores de las organizaciones. Y si a mí lo que me genera es más carga, o yo como organización tengo que hacer, listo, esta automatización llega hasta acá, pero para el helipuerto entonces tengo que ir y contratar otro edificio que sí tenga helipuerto, y para poder hacer el salto en parapente entonces me tengo que ir hasta Flandes con todos mis muñequitos en un carro para poder saltar de en Flandes, en vez de poderlo hacer todo acá. Allí cuando se empiezan a hacer como silos de procesos, también es como una llamada de atención y de alerta para esos cambios. Es decir, que lo que tú recomiendas es construir sobre lo construido. Tengo esta automatización para este proceso, necesito renovarla, tengo nuevas necesidades, quiero ser más eficiente. Miremos cómo esta base que tengo acá la puedo fortalecer sin necesidad de ir generando otras automatizaciones o otro tipo de procesos en que dependan otras personas. Allí lo que tú dices, Eve, es muy válido, pero lo podemos enfocar desde 2 puntos. El primero es, mira, yo quiero que mi edificio siga funcionando. Mira, yo aquí me encanta este edificio, esta automatización es lo que yo quiero y lo que yo he soñado. Perfecto, entonces podemos hacer esto, empezar a llenar huequitos, empezar a hacerla más actualizada.
Sin embargo, también es importante entender que la tecnología evoluciona casi que a diario. Sí. Entonces, si bien yo puedo construir sobre lo construido, va a ser mi base y créeme que es muchas de las soluciones que hemos llegado a apoyar a algunas organizaciones es esto. Simplemente se crea un ecosistema y se fortalece el ecosistema que ya tienen listo. Pero también hay momentos en el que se puede presentar y yo digo, bueno, pero es que para mi helipuerto yo no necesito 2, yo necesito solo 1. ¿Esto qué quiere decir? Una mejora tecnológica. La mejora tecnológica puede ser la incorporación de inteligencia artificial. Hasta aquí el proceso se hacía en RPA y a partir de aquí seguía en RPA, pero ya no es necesario este RPA. Podemos, lo que antes era un ecosistema complejo de RPA, ahora lo podemos convertir en un paso de inteligencia artificial. Eso depende del contexto y la necesidad que tenga cada uno de los procesos en los que intervengamos. O sea, Kate, que escalabilidad no es únicamente crecer, sino también se puede disminuir, pero eso es lo que, o sea, el proceso es el que determina si yo tengo que agregar, eliminar o modificar. Exactamente. De eso trata la escalabilidad. La escalabilidad en este caso es poder hacer más con lo mismo que ya tengo. ¿Qué pasa? Si yo tengo 7 pisos, ¿cierto? Sí. Pero resulta que este piso ya no es RPA, este piso ahora es inteligencia artificial. Allí yo ¿qué hice? Modifiqué, trabajé sobre lo que ya tenía, reemplacé y generé escalabilidad sobre los mismos 7 pisos. Eso es lo bonito y lo chévere que tiene todo este tema de la tecnología y la escalabilidad de la inteligencia artificial, que es tan personalizable como tú lo quieras tener dentro de la organización. Puedes, lo que tú decías, podemos cambiar, podemos construir sobre lo construido, podemos modificar un paso, podemos cambiar un piso y aún así seguir trabajando, adecuándonos a la forma en la que la organización tiene de trabajar y que le funciona. Es como pensar en un Lego. Tú vas construyendo de acuerdo a la necesidad que vas teniendo y es la escalabilidad la que justamente me apoya a acoplarme a esas nuevas necesidades. La escalabilidad en este punto nos va a permitir las opciones. Eso es lo que nosotros, como el mensaje que me gustaría dejar con este tema. Y es, la escalabilidad me da la opción de, bueno, yo quiero tener esto. ¿Por qué? Porque quiero hacer más con lo mismo. Es decir, yo aquí ya tengo a mis personitas, ¿cierto? Aquí ya las tengo. Pero resulta que no solamente son esas personitas, también tengo a estas otras. La tecnología que tengo me permite que estas otras lleguen acá, o tengo que, no sé, implementar una escalera de soporte o cambiar un ascensor. Ese tipo de cosas son las que nos van a permitir identificar y hacer que las automatizaciones sean realmente sólidas y agreguen valor real. Y para ello necesitamos claramente pues la visibilidad total del proceso, para yo identificar que aquí tengo un huequito que lo va a cubrir, aunque bueno, ya creo que ya no se nos va a caer. No, vamos. Aquí no hay trampa, no, para nada. Entonces es necesario yo tener en cuenta la visibilidad para entender cuáles son las fallas y cuáles son las oportunidades de mejora que puede tener mi proceso. Claro que sí. Es clave tener la visibilidad. Necesito saber cómo medir esto. Para mí este edificio, sí, claro, antes funcionaba, pero mira todas las oportunidades de mejora que pudimos incluir a medida que íbamos conversando. Asimismo se comporta un proceso. El proceso estaba perfecto hace 5 años o hace 7 y puede que el proceso hace 7 años era de un solo bloquecito por piso. Pero ahora ya si te diste cuenta se fueron agregando, la operación cambió y ahora necesitamos reforzar no solamente la base, sino ir modificando y haciendo más robusto. ¿Para qué? Para que sea muchísimo más fácil y más eficiente interactuar con ellos. ¿Qué oportunidades consideras tú que una empresa puede perder al desconocer o al no tener la visibilidad del proceso como lo estamos viendo nosotras ahorita con la torre? Bueno, allí, por ejemplo, esto totalmente es costo de oportunidad. Costo de oportunidades, por ejemplo, yo soy una fintech, que ahorita estamos, gracias a todo el movimiento del mercado, estamos viendo muchas fintech, pero resulta que yo tengo una automatización que me vincula a los clientes. Pero voy a sacar el producto revolucionario, no sé, voy a sacar el CDT que renta al 40% efectivo anual y ya, la maravilla. Pero resulta que esto no encaja acá, no se construyó de la misma manera en la que está construido inicialmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? El costo de demorarme más haciendo que esto entre aquí y se pueda conectar, me puede hacer que mi competencia
lance el mismo producto con el, no sé, con el 41% de efectivo anual. ¿Qué pasa? Si yo no estoy constantemente pendiente de qué ofrece el mercado, de cuáles son las novedades que yo tengo dentro de una automatización, sino que me quedé con ella hace 5 años. Pues listo, tengo una automatización hace 6 meses. Bueno, muy probablemente sigas a vanguardia, pero tengo una automatización hace 7 años cuando el OCR era lo máximo. Ahorita ya vamos 2, 3 niveles más avanzados. Entonces, ¿la automatización funciona? Claro que funciona, pero ya no es eficiente. Entonces, ese tipo de costos de oportunidad son los que las empresas pierden y tal vez no están en el radar porque no se representan en una cifra, no están en un informe, pero están directamente relacionados con arquitecturas o con automatizaciones que se van quedando obsoletas en el tiempo. Entonces, Katy, las grandes conclusiones. La primera, para las personas que busquen escalar sus automatizaciones, primero, tener la visibilidad completa de cómo es el proceso. La segunda sería identificar cuáles pueden ser las fallas o las oportunidades de mejora, teniendo en cuenta que la automatización funcione por sí sola, que no tengamos que al momento de generar una nueva iteración que lleguen más personas a hacer tareas repetitivas, porque justamente es lo que queremos evitar, y asegurarnos de que lo que vamos a integrar o lo que vamos a innovar o en lo que vamos a disminuir o lo que vamos a cambiar nos permita justamente lograr o robustecer lo que ya nos funciona, pero pues ya con algunas mediciones que nos permiten analizar si la automatización o el escalamiento funciona. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Algo por agregar con relación al tema? No, simplemente confirmarte que el tema es muy personalizado, ¿no? Eso es lo más importante. Todas las automatizaciones funcionan dentro del ecosistema organizacional donde se encuentren. ¿Por qué? Porque puede que yo tenga el proceso de compras en todas las organizaciones, tengo proceso de compras o de facturación, pero no en todas las organizaciones se hace de la misma manera. Tiene unos pasos diferentes, interactúa con diferentes sistemas, se conecta hacia diferentes fuentes o da respuestas a diferentes usuarios. Entonces, ¿qué es lo más importante, aparte de lo que tú comentabas? Es entender la necesidad de mi automatización y a partir de allí poder identificar estas oportunidades de mejora y también estar a la vanguardia, conocer el mercado, seguir podcasts de tecnología. La inteligencia artificial realmente no es un tema que está solamente de moda, es un tema que realmente podemos aplicar. Entonces, estar en constante aprendizaje es algo que no solamente como persona te va a servir muchísimo, sino también para poderlo aplicar a tus procesos. Kate, muchas gracias por tu tiempo, por tu explicación, por ayudarme a que esta torre no cayera y pues demostrar cómo a través de esta demostración tan simple, de alguna manera, pudimos explicar cómo escalar los procesos, cómo identificarlos. De verdad, fue un tiempo muy valioso. No, gracias a ti, Eve, por invitarme y cuando gustes. Gracias. Bueno, gracias.